Vamos a hacer un recuento sobre la blefaroplastia y también vamos a hablar un poco de los tratamientos alternativos en cuanto a la estética facial que está muy de moda actualmente. Recordando un poco la anatomía quirúrgica, hay tres áreas o tres zonas importantes que debemos recordar para lo que es el tratamiento de la blefaroplastia como tal: el surco del párpado superior, el pliegue cutáneo y la piel tarsal. Recordando que el surco es la estructura que determina la formación del pliegue palpebral, y el pliegue palpebral o pliegue cutáneo es un hito anatómico que, como podemos ver acá, corresponde con la inserción de la aponeurosis del músculo elevador sobre la piel del párpado superior. Va a tener una altura de 6 a 8 milímetros en hombres y de 8 a 10 en mujeres, y esta altura va a ir haciéndose un poco más angosta o más cercana al borde libre del párpado superior a medida que se va acercando a los extremos tanto nasal como temporal. Tenemos que el párpado inferior también tiene su pliegue cutáneo, y este va a estar aproximadamente a 3 milímetros del borde libre y tiene que ver con la inserción de las fibras de la fascia capsulopalpebral, que es el músculo retractor del párpado inferior. Y otra estructura importante de recordar es el surco orbitomalar, que es la transición específicamente entre la piel del párpado, que es fina, y la piel de la mejilla, que va a ser un poco más gruesa, de 1 milímetro aproximadamente de grosor, en relación, por supuesto, con el reborde orbitario y inferior. Debemos recordar también que las estructuras sobre las que vamos a incidir cuando hacemos un corte de superficial profundo en el párpado superior va a ser la piel, el músculo orbicular y el septum orbitario, y debajo va a estar el elevador del párpado superior, debajo de él el músculo de Müller, que se va a insertar en el tarso, y justamente por debajo vamos a encontrar la conjuntiva. Mientras que en el párpado inferior, en un primer plano, también vamos a tener la piel, el músculo orbicular y el septum, y por debajo vamos a encontrar la fascia capsulopalpebral, el tarso, y debajo del tarso la conjuntiva. Recordando entonces que existen unas consecuencias del envejecimiento en los tejidos periorbitarios. Entre ellas está la dermatochalasis, que es el exceso de piel, que va a estar originado justamente por esta pérdida de elasticidad relacionada con la edad. Esto va a generar un aumento en el pliegue palpebral, que en algunos casos va a sobrepasar el borde libre del párpado superior, y en los casos más severos va a generar una limitación del campo visual superotemporal. Tenemos también la herniación de los paquetes grasos, que se da por la laxitud del septum y también por la laxitud de los tejidos que sostienen el globo ocular. Esto ocurre, entonces el globo ocular desciende, y esto aunado a la laxitud del septum es cuando se da o se origina el prolapso de los paquetes grasos. Y de lo que hablamos en la clase pasada, que es la ptosis de la ceja, que está generada entonces por este descenso gravitacional de los tejidos blandos periorbitarios y a nivel de la fosa temporal. Entonces, es muy importante la evaluación del paciente que va a ser sometido a una blefaroplastia. Es importante recordar esto, en donde pues vamos a obtener información sobre los antecedentes y comorbilidades del paciente, sobre su estado emocional y anímico y sobre sus expectativas. Es muy importante, como hemos mencionado en las clases anteriores, la documentación fotográfica de todos estos pacientes, señalando entonces la preexistencia de asimetrías y el estado en general preoperatorio del paciente. Y también es muy importante pues hacer una biomicroscopía para determinar si existe alguna alteración de la superficie ocular, para tratarla previa a la realización del acto quirúrgico como tal. Debemos evaluar entonces la redundancia de la piel y la laxitud horizontal y vertical del párpado, que se evalúa traccionando el párpado hacia el reborde orbitario superior para evaluar la laxitud horizontal, y en dirección apical para evaluar la laxitud vertical. Y también debemos hacer una evaluación sobre el volumen graso, teniendo en cuenta si hay un déficit o un aumento de volumen graso y cómo vamos a hacer para solucionarlo. Si hay un aumento de volumen graso, debemos ver si este aumento nos acentúa el déficit a nivel del pliegue nasoyugal, y si hay un déficit como tal, pues debemos evaluar si tenemos grasa suficiente como para transponer, o si vamos a tener necesidad de utilizar grasa autóloga en este caso. Debemos evaluar entonces la altura del pliegue cutáneo, debemos evaluar la función del músculo elevador, la altura de la hendidura palpebral y la distancia margen reflejo 1. Teniendo entonces en cuenta esta evaluación, debemos saber que hay un manejo quirúrgico y un manejo no quirúrgico en estos pacientes, que está muy de moda actualmente. En el manejo quirúrgico contamos con la blefaroplastia no quirúrgica, que está indicada únicamente en casos leves y en pacientes con exceso de piel leve. También con bolsas, quizás en el párpado inferior, que tengan que ver con exceso de piel más que con protrusión de paquetes grasos como tal, y líneas de deshidratación o arrugas perioculares. Contamos con dispositivos como el láser de CO2, en donde se van a vaporizar
o se va a vaporizar el tejido de cada zona donde se va haciendo la incidencia con el dispositivo, y entonces cada disparo lo que va a generar es una retracción precisa de piel en el área en donde se está haciendo, donde se está colocando el dispositivo, y esta retracción o esta fibrosis es lo que nos va a generar el tensado de la piel que queremos. El otro dispositivo muy utilizado es el plasma pen. En este caso el plasma es el cuarto estado de la materia en el que los electrones se separan de los átomos y forman gas ionizado. Este gas ionizado es lo que va a actuar sobre el tejido, y esto va a estimular la formación de nuevo colágeno y fibras de elastina. Esto puede reducir inflamación en algunos casos en donde está indicado, pero en nuestro caso, o en el caso de la blefaroplastia no quirúrgica, lo que queremos es justamente esa fibrosis que va a generar este gas ionizado cuando entra en contacto con la piel, y va a generar una producción activa de colágeno y elastina que tensa la piel y nos va a generar entonces el efecto que queremos. Aquí podemos ver en este video cómo se hace el procedimiento de plasma pen. En primer lugar, pues se marca el paciente, igual que una blefaroplastia, primero la arruga cutánea o la línea cutánea, el pie cutáneo mejor dicho, y luego por medio de la ayuda de una pinza marcamos cuánto es el exceso de piel. En este caso también se está marcando un área sobre la que se va a trabajar en el párpado inferior, y luego de esto simplemente se marcan las coordenadas en el dispositivo, se coloca anestesia local infiltrativa, y posteriormente pues se comienza a pues hacer que el equipo actúe, o que la punta del dispositivo actúe sobre la piel, generando entonces esta fibrosis, que es el efecto que queremos. Ok, está contraindicado entonces en zonas de la piel inflamadas o con edema, cicatrices vascularizadas recientes, procesos infecciosos, cuando el paciente está recibiendo tratamiento con antibióticos o acné evolutivo, en manchas con relieve o en zonas no expuestas, y en personas con enfermedad del sistema inmunológico. También en fototipos cutáneos elevados, ya que hay riesgo de hipopigmentación, y en todas aquellas personas o en todas aquellas regiones de la piel que hayan sido afectadas por herpes, bien sea herpes simple o herpes zóster. Luego entonces, pasando a un punto importante de la blefaroplastia superior, que es el marcado, debemos recordar un poco cómo se hace. En primer lugar, se eleva la ceja para reducir el plegamiento excesivo de piel, se marca la línea cutánea. Luego de esto, con ayuda de una pinza, vamos a marcar la redundancia de piel a nivel de la línea media pupilar, y luego repitiendo este procedimiento a nivel central, o a nivel medial, mejor dicho, y temporal, para determinar cuál es la zona de la piel que vamos a trabajar, y debemos recordar que debe haber una distancia de 1 o 1.5 centímetros entre el borde libre, entre el borde inferior de la ceja y el pliegue cutáneo, para evitar que cuando se extraiga o cuando se extirpe la piel, el pedazo de piel que vamos a marcar, se genere luego de esto una tosis de la ceja. También es importante evaluar si hay una tosis de la ceja previamente a la realización de este procedimiento, porque entonces podemos unir un procedimiento con otro y evitar que el paciente genere una tosis o empeore en su condición de tosis de la ceja posterior a este procedimiento. Aquí podemos ver un poco de la técnica quirúrgica que ya hemos visto también anteriormente, en donde luego del marcado de la piel, el cirujano pasa a hacer la incisión con un bisturí 15 o con un de la marcada, y luego reseca la piel específicamente de esta región. Luego de esto hace una incisión sobre el septum orbitario para resecar los paquetes grasos en caso de ser necesario, como podemos ver acá. Y luego de esto pues se sutura por planos hasta llegar a suturar el plano de la piel y lograr el resultado deseado. También contamos con pues la blefaroplastia inferior en caso de que la redundancia de piel y el prolapso de paquetes grasos sean a nivel del párpado inferior, y con ello pues o para ello vamos a describir diferentes técnicas: la transcutánea, o vamos a recordarlas mejor dicho, y la transconjuntival. La transcutánea está indicada en casos de exceso de piel muy evidentes, de hipertrofia del músculo orbicular y de festones palpebrales, mientras que la transconjuntival la vamos a hacer cuando vemos herniación de paquetes grasos con una mínima dermatochálasis
cuando no hay hipertrofia del orbicular o cuando hay blefaroplastias anteriores y tenemos riesgo de que por fibrosis de la herida el paciente haga un ectrofio. Debemos asociarlo con otros procedimientos cuando hay laxitud horizontal del párpado inferior y, como dijimos, está indicado para evitar cicatrices del párpado inferior. Aquí podemos ver rápidamente cómo se realiza la técnica de blefaroplastia transcutánea, y lo que vamos a hacer en primer lugar es pues marcar la piel y hacer, luego de la anestesia tópica y local infiltrativa, hacer la incisión 3 milímetros por debajo del borde libre de las pestañas. Luego nos vamos en un plano preceptal hacia el reborde orbitario inferior para resecar los paquetes grasos en caso de que esto sea necesario. Y luego de resecarlos vamos a suturar el septum y vamos a verificar cuál es el exceso de piel que tiene este paciente a este nivel, pidiéndole al paciente que abra la boca y mira hacia arriba, y de esta manera calculamos cuál es el exceso de piel que debemos resecar. Luego de esto lo marcamos, lo resecamos y suturamos la piel a este nivel. También contamos con la técnica transconjuntival, que te vamos a ver un poco cómo se hace este procedimiento. Debemos revertir, por supuesto, el párpado, y la incisión la vamos a hacer a nivel de la conjuntiva, justamente 3 milímetros por debajo del borde libre, al igual que hacemos con la incisión transcutánea. Luego nos vamos en un plano igual, preceptal, hasta llegar a el reborde orbitario inferior. Resecamos los paquetes grasos a este nivel, que por lo general es necesario en los pacientes que se seleccionan para blefaroplastia transconjuntival, y luego de resecar los paquetes grasos, pues suturamos por planos. También tenemos técnicas novedosas en las que se transponen los paquetes grasos en vez de resecarlos completamente. Por ejemplo, en este caso, el paquete graso temporal se esculpe a el periósteo y los paquetes grasos mediales y centrales se suturan entre sí, para luego reposicionarse a nivel central por medio de 2 puntos de sutura en un colgajo subperióstico que se hace previamente, para posteriormente pues, medir el exceso de piel que queremos resecar y hacerlo consecutivamente. En caso de que no tengamos paquetes grasos para transponerlos, o que haya una resección previa de los mismos porque estemos ante un paciente que tenga una blefaroplastia previa, debemos entonces utilizar el injerto de grasa autóloga, que se coloca directamente sobre el periósteo por debajo del músculo orbicular. Lo hacemos profundamente para evitar la formación de nódulos y no debemos hacerlo por encima del reborde orbitario. También es importante recordar que no se deben colocar más de 3 mililitros de grasa por cada órbita, debido a que la piel es muy fina y esto hace que el soporte vital sea insuficiente y puede generar entonces efectos adversos. Se debe marcar al paciente sentado para evidenciar el efecto de la gravedad sobre las áreas de déficit de la región periorbitaria, y también se debe inyectar al paciente sentado sobre estas áreas, perpendicularmente al área afectada, y entonces pues esto también nos va a ayudar a tratar las causas o las consecuencias del envejecimiento sobre la región periocular. Pasamos entonces a lo que son los tratamientos alternativos, muy de moda actualmente, que forman parte también de lo que es la medicina estética facial. Para ello, pues vamos a describir la radiofrecuencia no ablativa, los peelings químicos, el uso del Dermapen, de Botox o toxina botulínica, de materiales de relleno, y vamos a hablar un poco también sobre los hilos tensores, que están muy de moda actualmente. La radiofrecuencia no ablativa se trata de un pues, tratamiento para el fotoenvejecimiento, que por medio de un dispositivo que genera calor se va a pasar la respuesta terapéutica en la dermis y en la grasa subcutánea, quedando la epidermis prácticamente intacta. Su mecanismo de acción entonces va a activar la respuesta de cicatrización de los fibroblastos, generando entonces colágeno y glucosaminoglicano. Y también va a modificar o a reorganizar la estructura del colágeno para lograr el efecto deseado. Es muy importante la selección del paciente, ya que es ideal para pacientes con laxitud de piel leve a moderada, sin defectos estructurales subyacentes que nos justifiquen más entonces una cirugía. Y se debe evitar en casos de laxitud de piel severa, de pacientes obesos o con peso fluctuante, de mal estado de salud en general, de uso crónico de corticosteroides o AINES, y en pacientes también con hábito tabáquico. En cuanto a la técnica, en primer lugar, por supuesto, se limpia la zona que se va a tratar con alcohol. En algunos casos se marca con tinta donde se va a hacer hincapié en el tratamiento. Se inspecciona la integridad de la punta del dispositivo y
se modifica el tipo y la aplicación de fluido. Esto va a estar estandarizado para cada uno de los dispositivos, pero pues debemos saber cuáles son las características de cada equipo. Y luego la punta se debe aplicar sobre la superficie de la piel en un ángulo de 90 grados con una presión uniforme. Debemos saber que para pieles finas como la piel del párpado, las puntas deben ser puntas especiales de 0,25 centímetros cuadrados y se deben usar, por supuesto, protectores de plástico corneales, previa a la colocación de anestesia tópica y lubricante para mejorar su tolerancia. Y la configuración de energía en estos casos debe ser baja. Se han reportado efectos adversos como edema y eritema, sin embargo, en casos raros también se han reportado erosiones, atrofias, alteraciones en la pigmentación, cicatrices o quemaduras. Sin embargo, con los protocolos actuales en que utilizan energías más bajas, se han demostrado reacciones adversas o menos reacciones adversas y mejores resultados, mejor dicho. Aquí tenemos una lista de todos los dispositivos de radiofrecuencia monopolar con los que contamos, su fabricante, las especificaciones y las características de cada uno de ellos, que por supuesto vamos a estudiar de acuerdo al equipo con el que contemos en el momento. Otro de los tratamientos complementarios muy utilizados son los peelings químicos. Esto pues es un proceso que es capaz de eliminar las capas cutáneas más superficiales o las que estén dañadas, y por medio de esto entonces se logra el efecto deseado. Es posible entonces realizarlo a diferentes profundidades. Esto va a depender de la sustancia que estemos utilizando y de los resultados, por supuesto, que queramos obtener. Y debemos saber que a mayor profundidad, mejores resultados, pero también el tiempo de recuperación va a ser más largo. Los peelings más utilizados entonces son el ácido glicólico, el ácido salicílico, el ácido tricloracético, el ácido retinoico, mandélico y láctico. Por supuesto, cada uno de ellos con características diferentes según el efecto que queramos lograr. Según la profundidad que alcanza cada una de las sustancias, tenemos que pueden ser superficiales, de profundidad media o que actúan a más profundidad. Los superficiales lo que hacen es un efecto de foliación de suave a moderada y va a actuar directamente sobre la epidermis. Un ejemplo de esto es el ácido glicólico. Tenemos también los de profundidad media que van a actuar sobre la epidermis y la dermis, y un ejemplo de esto es el ácido tricloracético, y los que van a ir ya a más profundidad se van a centrar en la dermis profunda o en la dermis media, y un ejemplo de esto son los fenoles. ¿Dónde está contraindicado? En pacientes embarazadas o en periodo de lactancia, en personas que han tomado Roacutan al menos 6 meses antes de someterse a este tratamiento, en personas que tienen diagnósticos como psoriasis, rosácea, eczema o dermatitis, y en personas que en las últimas 48 horas se hicieron un tratamiento estético o tomaron algún tipo de medicamento que tenga que ver con el cuidado de la piel. Los riesgos siempre van a ser eritema cutáneo, que por supuesto el nivel de eritema va a depender de la profundidad del peeling utilizado. Vamos a tener riesgos también de hipopigmentación, sobre todo en fototipos cutáneos más oscuros o fototipos cutáneos más altos o pieles más oscuras. Vamos a ver costras en el posttratamiento, en el periodo posttratamiento, pero siempre el volumen de estas costras va a depender de la profundidad alcanzada con el peeling que utilizamos. También vamos a tener casos de sensibilidad a la luz solar y en muy pocos casos edema periocular. Por otro lado tenemos el Dermapen, que es un dispositivo muy utilizado en la institución. Este se trata de un aparato cuyo objetivo es mejorar el aspecto y la textura de la piel. Y su mecanismo de acción se va a basar en la micropunción o microneedling, en donde la punta de este dispositivo va a tener pequeñas agujas de titanio que son capaces de perforar la piel mínimamente, y esto va a aumentar la absorción y la penetración de los principios activos que se utilicen. Sin embargo, no hay necesidad de utilizar un principio activo previo a la colocación o para utilizar el dispositivo, ya que solamente esta microperforación va a estimular la producción de colágeno y elastina. Y al cabo de unos días vamos a percibir la piel del rostro más luminosa, hidratada y más suave. ¿Okay? No tiene efectos secundarios y la contraindicación es en casos muy específicos y concretos, y los cuidados post-tratamiento se van a basar en el uso de protección solar y en la hidratación adecuada de la piel. Va a estar indicado entonces para casos de rejuvenecimiento facial, para eliminación de arrugas finas y mejorar un poco las arrugas más profundas, para correcciones de pigmentación,
para eliminar cicatrices quirúrgicas, por supuesto luego de varias sesiones, para tratamientos de marcas de acné y para mejorar manchas solares y manchas cutáneas relacionadas con la edad. Recordando un poco que el envejecimiento trae el descenso de los tejidos blandos perioculares, como la ceja, los pliegues glabelares, cantales y laterales, la fosa temporal, y también va a haber una pérdida de hueso facial y de tejido blando. Está muy de moda el tratamiento combinado entre el ácido hialurónico y los neuromoduladores para abordar todos estos cambios relacionados con la edad. Entonces, pues tenemos que en cuanto a la toxina botulínica o el Botox, su mecanismo de acción va a ser básicamente la quimiodenervación de los músculos esqueléticos, bloqueando la liberación de acetilcolina de la placa neuromotora de las neuronas motoras presinápticas. Aquí podemos ver entonces cuáles son los distintos tipos de toxina botulínica y pues sus nombres comerciales. La botulina, que un ejemplo de ello va a ser el Botox, la Avobotulinum, que es el Dysport, y otra tipo de toxina botulínica, que es la Incobotulinum, y su nombre comercial va a ser el Xeomin. Tenemos los distintos fabricantes y los países donde está aprobado su uso cosmético, pero podemos ver acá cómo el peso molecular de la Onabotulinum va a ser más alto que el de la Avobotulinum, y esto va a deberse al complejo proteico que va a estar adherido a la toxina, cuyo peso molecular siempre va a ser el mismo. ¿Okay? Entonces, este peso molecular es el que justifica que necesitemos más unidades de Dysport de Botox para lograr un efecto específico. Y por ejemplo, en el caso del Xeomin, como es la toxina botulínica pura sin el complejo proteico adherido, pues va a tener la misma efectividad que el Botox. En cuanto a su proceso de aplicación, la reconstitución de la ampolla es muy importante. Primero, por supuesto, removemos la tapa plástica del vial, luego reconstituimos con solución 09. Por lo general, este frasquito de solución viene con la ampolla que se compra. Sin embargo, si no tenemos este frasquito a disposición, sabemos que la solución 09 es lo más indicado para reconstituir esta ampolla. Debemos usar una jeringa adecuada, recomendamos jeringas de 3 o de 5 mililitros para la reconstitución del producto, y es muy importante saber que esta ampolla tiene un vacío y que se genera un vacío cuando colocamos la inyectadora y pasamos a través de la goma. Es importante sostener el émbolo, ya que si la solución entra rápidamente hacia la ampolla, pudiese desnaturalizar la toxina y disminuir su efectividad. Entonces sostenemos el émbolo para que la solución vaya pasando a través de la jeringa y hacia la ampolla suavemente, y de esta manera reconstituimos la ampolla. Una vez que tenemos la solución, no agitamos el frasco, simplemente lo giramos y de esta manera ya el producto está listo para ser aplicado. Y aquí tenemos unas guías para la dilución. Por lo general se recomienda reconstituir con 1 mililitro de solución salina si estamos utilizando las ampollas de Botox, que son de 100 unidades por cada ampolla. Y entonces en una jeringa de 0,5 mililitros vamos a tener en la jeringa completa, o en 0,5 mililitros, 50 unidades. En cada uno de los parciales mayores vamos a tener 5 unidades, y en cada parcial menor vamos a tener entonces 1 unidad, lo cual nos facilita muchísimo la aplicación. Esto es lo que se recomienda. Sin embargo, se puede diluir con una concentración mayor de solución salina, y vamos a encontrar entonces que que vamos a necesitar colocar más aforos de la inyectadora para lograr una misma acción. Aquí tenemos entonces una guía de orientación para los puntos de inyección, y en el tercio superior las líneas o las arrugas que vamos a tratar van a ser las líneas frontales, glabelares, las patas de gallo y en algunos casos las líneas del dorso nasal o las bony lines. Y es importante pues saber sobre qué músculo estamos actuando cuando estamos pues utilizando la toxina para los diferentes tipos de arruga. Es decir, en el músculo, en las líneas frontales vamos a actuar directamente sobre el músculo frontal. Cuando actuamos sobre las líneas glabelares vamos a estar inyectando todo lo que es el músculo prosero y los corrugadores. Cuando actuamos sobre las patas de gallo estamos actuando sobre la porción lateral del músculo orbicular, y cuando actuamos sobre las bony lines vamos a estar inyectando el músculo nasal específicamente. Aquí podemos ver cómo pues es un esquema que podemos utilizar cuando tratamos las líneas frontales. Sin embargo, esto va a depender de cada paciente. Debemos pedirle al paciente que haga la mímica para marcar en qué puntos el músculo se contrae más, y esto va a ser diferente según cada patrón muscular. ¿Okay? Sin embargo, se recomienda
de 4 a 6 puntos de aplicación y de 2 a 4 unidades aproximadamente por cada punto, cuando se trata de Botox, o de 5 a 10 unidades por cada punto cuando se trata de Dysport. Aquí tenemos entonces un esquema de cómo podemos tratar las líneas glabelares. Por lo general se recomienda un punto de colocación a nivel del músculo procerus y quizás cuando el músculo corrugador es muy fuerte, 2 puntos de colocación. Se recomienda 20 unidades de Botox y 50 de Dysport para mujeres, y de 30 a 40 unidades de Botox y 75 a 100 de Dysport para hombres. Cuando tratamos entonces las patas de gallo o las líneas periorbitarias, esto, pues, por supuesto, siempre los puntos de colocación van a depender del patrón de contracción, teniendo aquí un patrón balanceado, por ejemplo, un patrón superior y un patrón inferior. Y lo que vamos a utilizar son 2 a 4 unidades por cada punto de colocación de Botox, o 5 a 10 de Dysport. Aquí podemos ver cómo utilizan, según este patrón de contracción muscular, 3 puntos diferentes de colocación, pero esto va a variar según cada paciente. La técnica de aplicación debe ser a 1 centímetro de distancia del reborde orbitario lateral, por lo menos 3 puntos de aplicación, 1.5 centímetros entre cada punto, y la dosis media recomendada, como dijimos, van a ser de 12 a 30 unidades de Botox por cada lado. Los pacientes que presentan unas arrugas que se extiendan más lateralmente, se puede agregar entonces una segunda línea de aplicación. Sin embargo, como dijimos, esto va a depender de cada paciente, y es importante recordar que cuando estemos tratando el patrón inferior de contracción del músculo orbicular, no debemos inyectar por debajo del zigoma, ya que si inyectamos el zigomático vamos a generar entonces una ptosis del labio inferior, y por supuesto esto va a ser un efecto no deseado. Aquí podemos ver cómo en diferentes tipos de pacientes hay diferentes tipos de contracción o diferentes patrones de contracción, y esto nos va a llevar a diferentes técnicas de colocación. Por ejemplo, este patrón va a ser más medial e inferior. Aquí podemos ver un patrón más superior, un patrón más balanceado, un patrón más superior, y pues dependiendo de cada patrón vamos entonces a colocar diferentes puntos o a considerar diferentes puntos de colocación. Y en cuanto a las pony lines o a las líneas del dorso nasal, por lo general le pedimos al paciente que haga la mímica, y luego de ver dónde es la mayor contracción del músculo, vamos a decidir colocar entonces justamente en el músculo nasal 2 a 4 o 2 a 5 unidades por cada punto de Botox, o 5 a 10 de Dysport. En este estudio realizado por la FDA, ellos pues investigaron los efectos adversos de la colocación de Botox en 13.5 años de experiencia, y reportaron 1.031 efectos adversos en estos 13.5 años, de los cuales 955 fueron eventos adversos no graves. El 63% fue falta de efectividad, el 19% reacción en el sitio de inyección y el 11% tosis palpebrales. Solamente 36 de estos 1.031 efectos adversos fueron efectos adversos graves, como la cefalea, parálisis facial focal, debilidad muscular, disfagia, síntomas de resfriado, reacciones alérgicas. Por lo tanto, se puede concluir por este estudio que el Botox es o la toxina botulínica es un producto relativamente seguro, que por supuesto necesita de cierta entrenamiento para su aplicación. Hablando entonces ya de los materiales de relleno, en primer lugar vamos a hablar del ácido hialurónico, porque es el que más se utiliza. Se trata de un glucosaminoglicano tipo polisacárido no sulfatado de alto peso molecular. Esto es una sustancia que se encuentra ampliamente en la matriz extracelular de los tejidos conectivos. Y su mecanismo va a ser o por relleno de espacio, o por neocolágenogénesis, o cambios en la estructura y función de los fibroblastos de la matriz extracelular. Debemos saber que se van a dividir en reticulados y no reticulados. Los reticulados son aquellos que funcionan como relleno, ya que son un buen soporte sólido y no se extienden hacia el llenado superficial, mientras que los no reticulados son aquellos que tienen capacidad de propagación e integración a los tejidos y se utilizan para tratamientos más superficiales. En cuanto a sus propiedades, es biocompatible, tiene buena integración a tejidos, no es tóxico. La respuesta inflamatoria y la respuesta inmune va a ser mínima, por supuesto, ya que es un producto o una sustancia, mejor dicho, que se encuentra ampliamente en nuestro organismo. Y las complicaciones van a ser básicamente inflamación local, eritema, asimetrías, en algunos casos hematomas, y muy poco común vamos a encontrar quizás extrusión del producto, infección, irregularidades o reacciones de hipersensibilidad.
Sin embargo, este no es el único material de relleno con el que contamos. Contamos también con los materiales de relleno líquidos, que pueden ser autólogos, homólogos, heterólogos o mixtos. Entre los autólogos, que son los que se obtienen del mismo individuo, contamos con el autocolágeno, el autologen, isolagen, dermis autóloga o fascia autóloga. Todos ellos con diferentes procedimientos para su obtención y diferente tiempo de duración, según por supuesto lo que queramos tratar con estos rellenos. Tenemos los rellenos homólogos, que son los obtenidos de la misma especie. Tenemos en primer lugar el dermalogen, que es el colágeno humano acelular. Esto va a ser obtenido de los bancos de órganos y su duración va a ser de 3 a 6 meses. Tenemos el Symetra, que es tejido dérmico acelular. Este debe ser rehidratado para poder ser utilizado con suero fisiológico y se obtiene de los bancos de órganos. Y su duración va a ser de 6 a 9 meses aproximadamente. El Fascian es fascia lata micronizada, que debe ser también rehidratada, se obtiene de cadáveres humanos y su duración es de 6 a 8 meses aproximadamente. Tenemos también, o contamos también con productos heterólogos como el colágeno bovino, los cuales sus nombres son Sidrem, Coquen o Resoplast, de acuerdo al país donde se esté fabricando, y su sitio de aplicación va a ser la dermis superficial medio o profunda y su duración siempre va a ser de 4 a 6 meses. Contamos también con colágeno porcino, cuyo nombre va a ser Fibroquel Sumax Plus o Envolens, y su sitio de aplicación va a ser a nivel de la dermis media, todo va a ser colágeno tipo 1 y su duración va a ser de 6 a 9 meses aproximadamente. También contamos con materiales de relleno sintéticos, entre los cuales tenemos las siliconas, cuyo ejemplo es los biopolímeros, los metacrilatos como el polimetilmetacrilato, las poliacrilamidas como el Aquamid, el ácido poliláctico, que es el Sculptra. También contamos con la hidroxiapatita de calcio, que es el Radies, y la policaprolactona, que es el Elancet. Tenemos también los rellenos sólidos, que son el Gore-Tex, el Sam-Gore y los hilos de colágeno. Y contamos también con lipoinyección, que pues para obtener la grasa autóloga vamos a hacer un marcaje del área donante, asepsia de la zona y luego de la colocación de campos estériles, crioanestesia y anestesia local, vamos a hacer el apirado meticuloso del tejido graso por medio del uso de cánulas especiales. Y luego de centrifugarlo lo vamos a colocar en el sitio donante, luego, en el sitio receptor, mejor dicho, luego de la asepsia de la zona receptora y la anestesia local o regional de la zona. Vamos a infiltrar el tejido a nivel vamos a infiltrar el injerto graso a nivel del tejido celular subcutáneo y masajear con firmeza la zona para evitar las irregularidades. Para seleccionar el tipo de material de relleno, siempre es importante la selección del paciente y qué es lo que vamos a tratar. El tipo de arruga, la localización del defecto a corregir, las variables propias de cada individuo y la edad del paciente. Y por supuesto también las expectativas del paciente. Y también es importante pues tomar en consideración las características del material a utilizar, el nivel de aplicación del mismo, las indicaciones y contraindicaciones de cada uno y los posibles efectos adversos colaterales, siempre conversarlos con el paciente, al igual que la durabilidad del efecto que deseamos alcanzar. Y por último, entonces, vamos a hablar un poco de los hilos tensores que están muy de moda actualmente. Esto se trata entonces de la utilización de hilos, que sí, básicamente son suturas, para el efecto, o para lograr el efecto deseado, que va a ser diferente según cada caso. Esto es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que amerita un entrenamiento previo a comenzar a utilizarlos y una selección de material adecuada. Estos hilos se van a clasificar según el diseño de las suturas en lisos, que pueden ser mono o multifilamentos, espiculados o con conos o púas. Según el diseño o la orientación de estas púas van a ser bidireccionales, que pueden ser convergentes o divergentes, y unidireccionales, que pues estas unidireccionales normalmente necesitan ser fijados a un sitio para hacer este efecto de lifting. Y también, según el material de elaboración, se pueden pues, dividir en no reabsorbibles o permanentes, como el polipropileno, y reabsorbibles, como el ácido poliláctico, por ejemplo. En cuanto a su acción, va de dos vertientes. Una acción tensora o de suspensión que se va a dar justamente por el anclaje de estas espículas a el tejido que se desea levantar. Y por otro lado tenemos la acción revitalizante tardía, que se va a dar por la reacción inflamatoria que genera el microtrauma de la aguja que vamos a colocar. Esto va a generar entonces una fibrosis, que es lo que nos va
a tensar la piel en el punto en el que queremos, y los resultados, en el caso de la acción revitalizante tardía, van a ser más evidentes meses posteriores a la aplicación. Tenemos diferentes tipos de hilos tensores, hilos de oro, hilos de polipropileno, calibre 2 o calibre 0, cuya implantación es a nivel subdérmico o hipodérmico. Contamos también con hilos de poliamida, de ácido poliláctico o de politetrafluoroetileno, todos que se implantan a nivel hipodérmico. Pero los más utilizados son los hilos de PDO o polidioxanona. Este material es un material reabsorbible que puede aplicarse en diferentes zonas. Su diámetro va a variar desde 30 Gauss hasta 21 Gauss y van a estar montados ya directamente en agujas para lograr una fácil aplicación. Su mecanismo de acción, como dijimos anteriormente, va a depender de si es espiculado o no. Si es espiculado, puede actuar directamente pues por medio del enclavamiento de estas espículas, o también, como dijimos, va a actuar como un cuerpo extraño, en donde la reacción tisular del día 1 al 4 va a ser por infiltración va a haber una infiltración de leucocitos, del 4 al 7 infiltración de macrófagos y fibroblastos, y del 7 al 10 va a madurar el tejido fibroso, que va a generar la inflamación crónica, que nos va a dar pues ese lifting biológico que queremos. El efecto de los tejidos entonces va a ser síntesis de colágeno y elastina, que va a verse después de la semana 1 o 2, y la activación de fibroblastos, que va a generar la fibrosis deseada, y un aumento en la microcirculación venosa, arterial y linfática. Su reabsorción va a ser en 6 u 8 meses y los efectos van a durar de 1 año a 1 año y medio aproximadamente. Esto es importante recalcárselo a los pacientes, y pues contamos también con diferentes tipos de hilos de PDO, los no espiculados, que pueden ser monofilamentos, o lisos, los multifilamentos, y los espiculados, que pueden ser unidireccionales, bidireccionales o 3D. Los no espiculados y los multifilamentos, perdón, los mono o multifilamentos, su efecto va a ser por medio del efecto revitalizante que describimos anteriormente y del lifting biológico. Sin embargo, los espiculados sí van a ser directamente por medio del enclavamiento de las espículas, como dijimos, utilizado para levantar los tejidos. Estos hilos van a ser utilizados por medio de diferentes técnicas de acuerdo a lo que queramos corregir, y como dijimos anteriormente, pues se necesita un entrenamiento previo para poder colocarlos y lograr el efecto deseado. Y bueno, esto es lo que les traigo hoy. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, doctor, la escucho. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Me disculpan que llegué un poquito tarde, pero estaba en la calle. Pero bueno, ya hoy súper seminario, porque esto es demasiada información y creo que, bueno, poco a poco iremos desglosando en otros seminarios, pues parte de este seminario, porque es muy extenso realmente. Y siempre la blefaroplastia creo que es un procedimiento que por sí solo, como tal, pues ayuda, pero pienso que siempre en estos pacientes hay que ofrecerles algo complementario, y esta fue la idea del seminario, de aportar pues otras cosas que se pueden hacer y pueden ayudar al paciente a obtener unos mejores resultados. Quería comentar algunas cositas aisladas, ¿no? Hoy en día la blefaroplastia puede ser combinada con todos estos procedimientos, y por ejemplo está muy de moda el Ultherapy, que es una técnica donde aplica ultrasonido y radiofrecuencia al mismo tiempo, guiada por ecografía. Entonces se obtienen resultados muy, muy buenos en cuanto a lifting, a tensar la piel del cuello, de párpado. Inclusive tiene una indicación muy precisa en la ptosis de las cejas, descrita, está aprobada por la FDA. Es un aparato excelente, y con máximo 2 sesiones realmente se obtienen resultados muy buenos. En cuanto a los peeling, quiero decir que en estos pacientes que ustedes vayan a hacer de blefaroplastia, se les puede ofrecer el peeling antes de la cirugía
en la cirugía o después de la cirugía. En una época nosotros hacíamos peeling de TSA durante el acto quirúrgico y pues era un solo dolor, una sola anestesia y ayudaba muchísimo a estos pacientes no solo a verse bien desde el punto de vista de la piel redundante, sino que también el aspecto de la piel era muy bueno. Entonces, como guía, solo les digo que cuando vean un paciente que tenga signos de envejecimiento, de fotoenvejecimiento, con unas pieles un poco grises o envejecidas, pensar siempre en los peeling de glicólico, mandélico y ferúlico. Son pacientes que les va muy bien. Si tenemos un paciente que tiene muchas manchas, o sea, tiene melasma o tiene un paciente con acné o cicatrices, pensar en peeling de TSA o de ácido salicílico. Y si tenemos pacientes que tienen ya lesiones más profundas de la piel, como marcas de acné, cicatrices importantes o manchas muy refractarias a tratamiento, pues pensar en los fenoles. Pero es importante que al paciente no solo se le opere los párpados, sino que también se le ofrezca una mejoría del aspecto de la piel, porque de verdad que ayuda muchísimo a que el paciente se vea mejor. Nosotros, particularmente yo, en los pacientes antes de operar, me gusta mucho mandarles una crema blanqueadora, antimancha, que es una fórmula Kliman modificada que preparamos artesanalmente en laboratorios RP, y esto lo aplicamos previo a la cirugía y el paciente va a tener una descamación, un cierre de poros, y verdad que cuando se opera la bléfaro, pues la piel también hace que el resultado sea mucho mejor. Está a la disposición la crema, pues los que quieran, está a la orden y pues se las puedo hacer llegar. En cuanto al botox, pues sabemos también que son tratamientos complementarios. Yo creo que aquí hay que individualizar, cada paciente es diferente, y lo que mostró María pues es una buena guía como para arrancar, pero siempre es importante estos pacientes evaluarlos bien antes de la cirugía. Posterior a la cirugía, pues se le puede ofrecer el botox como complemento a los resultados quirúrgicos. En cuanto a los rellenos, pues eso es un mundo inmenso, hay muchísimos rellenos hoy en día y todos se basan en la producción de colágeno tipo 3 y tipo 1, que es el colágeno que queda, que es el colágeno que buscamos para que rellene. Entonces, yo creo que es importante a la hora de meterse en este mundo saber mucho de las complicaciones y sobre todo con los hialurónicos. Siempre que vayamos a inyectar un hialurónico, tener a la mano hialuronidasa, porque una de las complicaciones más importantes son las oclusiones vasculares, y esto sí es un gran problema a la hora de que nos suceda una complicación de este tipo. Entonces, no tomarlo a la ligera, inyectar hialurónico en cualquier sitio, me parece que debe hacerse en una clínica con todas las condiciones dadas por si acaso tenemos alguna complicación. En cuanto a la lipoinyección, creo que es uno de los rellenos más baratos y se lo debemos ofrecer al paciente. Muchos pacientes no lo saben, pero su misma grasa puede ayudar a rellenar muchísimo en la cirugía plástica, y es muy bien tolerado, es económico y con muy buenos resultados. Entonces creo que es importante, y siempre que hagamos lipoinyección, hacerlo en combinación con plasma rico en plaquetas, que hace que la grasa se mantenga mucho más tiempo. En cuanto a los hilos, aunque es algo muy de moda, yo pienso que en nuestro paciente el hilo que más uso le daría yo es el hilo de PDO bioestimulante, porque hace una fibrosis muy bonita, muy natural, y es un procedimiento bastante sencillo, y que los resultados permanecen en el tiempo. En un año, año y medio podemos ver este efecto. Entonces creo que es algo bastante económico, más sencillo, y que puede aportarnos a la hora de hacer cirugía plástica y estética. Pues creo que es algo que tenemos de verdad que poner en práctica. Creo que es algo que vamos a ver si ahora en el fellow empezamos a poner hilos, pues porque ya tengo entendido que María hizo un cursito, se entrenó un Sí, poco, doctor. ajá, que ahora nos Sí, cuenta un poco. tuve chance de hacer un curso de Sophie Medical, entonces, bueno, sí, de verdad que bastante chévere, y
podemos hacerlo cuando usted quiera. Bueno, entonces vamos a ponerlo en práctica. Yo ahorita en España también trabajé bastante con hilo y bueno, creo que es una buena opción a la hora de pacientes que no son quirúrgicos, que no se quieren operar, que no quieren hacerse un lifting. Esto pues puede aportar mucho y de repente una blefaroplastia combinada con cualquiera de estos métodos, pues vamos a tener resultados bastante buenos. Entonces creo que vale la pena, pues, y el seminario fue un poco asomar toda esta gama de tratamientos alternativos que pienso que el médico oftalmólogo oculoplástico debe manejar y conocerlos, pues. Por eso, pues, quisimos abrir este abanico de tratamientos y bueno, bienvenida a cualquier pregunta. Sofía, si quieres agregar algo. Bueno, no, es lo que más habíamos hablado es lo de... Okay. Estaba sin video. Ahora sí. Bueno, lo que habíamos conversado, que aquí lo más importante es evaluar cada paciente. O sea, cada paciente es diferente, no hay una receta médica para el botox, aunque tengas unas notas sobre qué se puede poner o qué no se puede poner en cada paciente según su fisonomía y según los pliegues que hace, tú le marcas lo que le vas a colocar. ¿Y cuál es el bléfaro? El examen clínico, uno tiene que saber cuánto es para cada paciente, qué es lo mejor y si el paciente lo que necesita es una transposición de grasa en caso de la blefaroplastia inferior y no una resección. Entonces, por eso cada paciente es diferente. Y en los casos de relleno hay pacientes que tienen el surco nasoyugal muy acentuado y los que tienen una deficiencia del vector, que ya lo habíamos hablado en otras clases, y con un relleno de hialurónico muy superficial, mejora esa parte y no hay necesidad de operarlo. Entonces, ahí lo importante es una buena evaluación clínica, ver, como tú dijiste ahí, las expectativas que tiene el paciente, porque hay pacientes que creen que se llevan una foto de cuando tenían 20 años y quieren quedar así, y explicarle al paciente los posibles cambios, los pasos a seguir, y sobre todo ahora que tenemos estas otras terapias muy invasivas, tipo Dermapen, usando elementos, y los PDO, pues, de verdad, yo ahorita voy a hacer el curso cuando vaya a España, que ya me inscribí. Y ahorita hubo uno de la gente también de Sophie Medical, que sí, que lo hicieron este fin de semana. Justamente con DI los PDO. Uno tiene que aprender todos los días y aplicar lo que nos sirva para nuestro paciente. Y en cuanto a la radiofrecuencia, también existe la radiofrecuencia fraccionada, que también me parece que es bastante buena para estimular la producción de colágeno a nivel de la piel, y son mecanismos ayudantes. Hace una blefaroplastia, le hace una radiofrecuencia fraccionada al paciente y eso le ayuda a tensar la piel y a darle más pico. Quería adicionar algo. Hoy está muy de moda, la gente no se quiere operar las bolsas inferiores y prefiere rellenarse. Entonces es importante que sepan que las ojeras y el surco nasoyugal hoy en día va muy bien con hialurónico, pero es importante primero poner un hialurónico reticulado muy profundamente, porque en esta zona tiende mucho a haber edema. Si ponemos un hialurónico que sea de poca reticulación, estos pacientes se van a inflamar mucho, van a ver más bolsas de la que había antes. Entonces es importante trabajar con cánula en esta zona y siempre profundo, bien pegado a periósteo, y de esa manera se va remodelando la ojera y de verdad que los resultados son muy buenos. Entonces, bueno, nos están quitando la cirugía con la parte de hialurónico, pero pienso que es una buena opción y como dice Sofía, escogiendo bien al paciente, pues hay pacientes que con un hialurónico le resolvemos su problema
de ojera o de bolsas grasas. Por supuesto, en estado tempranos, leves, pues. Temprano. Sí. Bueno, no, María, me parece que te fajaste con este seminario, creo que investigaste, bueno, de la P a la PA. Y bueno, sobre la marcha creo que iremos desglosando un poco cada uno de estos temas que se irán repitiendo en los seminarios que faltan y lo iremos poniendo y bueno, nos encantaría que hubiese preguntas o que alguien tuviese alguna duda. A ver si María la resuelve. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos hay en...? Bueno, había un poquito más, pero ya quedamos 8. Sí.